propuesta de abrir el espacio para Grial y a su propuesta, y es esta invitación a nada menos que ser leyenda. Así que muchas gracias, Grial. Gracias, Carola, gracias, Eli. Bueno, vamos a empezar con una frase de un psicólogo que se llamaba James Hillman, de la tercera generación de la corriente de Carl Gustav Jung, de la corriente de psicología analítica. Una frase que para mí es crucial y que es la explicación de todo lo que vamos a hablar ahora aquí. Dice James Hillman: los dioses no están en Grecia ni en los libros de mitos, ni siquiera en los libros de Joseph Campbell, sino justo en la esquina de Broadway con la calle 42, esperando a que el semáforo se ponga verde. ¿Qué quiere decir esto? Pues suena como muy extraño, como muy, no sé, como si fuera una adivinanza hermética. Ahora os voy a contar una historia, hablamos de narrativas, os voy a contar una historia personal. En el año 2021, el 28 de agosto de 2021, en Extinction Rebellion, desde Gran Bretaña, nos propusieron hacer un ayuno por la tierra, por el clima, en todo el mundo. Nos juntamos unas 400 personas, luego habían 5 personas en Parliament Square en Londres, con la intención de hacer ayuno indefinido, y otras 7 u 8 en Berlín, delante del Bundestag, también con la intención de hacer ayuno indefinido por el clima. Los demás nos juntamos simplemente para dar apoyo, estaríamos unos días y luego lo dejaríamos. Lo que pasa es que, bueno, las cosas se complicaron, empezaron a caer, los que tenían que hacer el ayuno indefinido empezaron a caer, y resulta que en España nos quedamos 2 personas, Karen Killing, una irlandesa que vive en Ibiza, y yo nos quedamos pues, aguantando el ayuno. Llegó un momento, no quiero entrar en demasiados detalles, llegó un momento que nos quedamos, Karen y yo, nada más, en todo el mundo. La gente de Londres, la gente de Berlín, al final hubo algunos los hospitalizaron, otros abandonaron. La cuestión es que al final nos quedamos en todo el mundo, Karen Killing y yo. Y entonces ya fue cuando dijimos, vale, pues esto ya vamos a llamarle huelga de hambre y vamos a exigir a nuestro propio gobierno en España bueno, que hay que hacer algo con el tema del cambio climático. Nos fuimos a Madrid, estuvimos delante del Ministerio de Transición Ecológica exigiendo una reunión con la vicepresidenta tercera del gobierno, Teresa Rivera, que ahora ya sabéis que es vicepresidenta del Consejo de Europa. Y bueno, nos estuvo mareando, nos mandaba una persona, nos mandaba otra. Al final conseguimos presionar lo suficiente como para que nos recibiera. Y ahí ocurrió una cosa que es la que quería contaros porque tiene que ver con esto con el tema que vamos a hablar ahora. En el momento nos concedió finalmente la reunión, fuimos al ministerio, subimos los 2 pisos y entramos ya en el pasillo final, al fondo del cual, unos 35 o 40 metros al fondo, se abrió una puerta, dejando entrar la claridad de un despacho, y se vieron 2 figuras. Una era Teresa Rivera y la otra era su jefe de gabinete, Mark Pons. Y ya pues como a 40 metros íbamos por el pasillo, y el pasillo era un pasillo de 4 metros más o menos de ancho, paredes forradas en madera. Pues imaginad un ministerio que se puso en marcha en los años 40, en época franquista. Las paredes forradas de madera, cuadros, enormes cuadros con todos los que habían sido ministros en aquellos estancias, con cuadros con marcos dorados. Y de pronto me vino algo a la cabeza. Me vinieron precisamente unas palabras de Joanna Macy. Cuando Joanna Macy cuenta la leyenda de los guerreros de Shambhala. En esa leyenda hay un fragmento que dice: los guerreros de Shambhala recorrerán los pasillos del poder para desactivar las armas mentales. Me vino en aquel momento, cuando estaba mirando los cuadros de los ministros, dorados, enormes. Estaba en los pasillos del poder y de pronto dije: somos 2
de los guerreros y guerreras de Shambhala. Lo supe. No os imagináis, me dio una corriente por la espalda brutal, y cuando llegué a Teresa Rivera, yo era otro. Cuando me puse delante de Teresa Rivera, bueno, yo había jugado al rugby en mi juventud y había sido entrenador de rugby. Bueno, pues me puse delante de Teresa Rivera como un jugador de rugby, así. Sabía que no iba a poder conmigo por mucho que intentara marearme. Tuvimos una reunión bastante acalorada, bastante acalorada. De hecho, Teresa llegó a decir en un momento determinado, ¿qué queréis? ¿Que me tire por la ventana? Bueno, pues dijimos todo lo que había que decir, eh, y no nos dejamos amedrentar por el poder. ¿Cómo ocurrió esto? Esto es lo que yo llamo el efecto Greenpeace. Cuando Greenpeace se puso en marcha en los años 70, tenían un aura especial. La gente que ya estabais en el mundo por aquellas fechas, lo recordaréis. Greenpeace era temido por gobiernos, por multinacionales. Greenpeace tenía un peso, tenían una especie de aura espiritual, vamos a llamarlo así, que hacía que les tuvieran miedo hasta el punto de que al final les pusieron una bomba en el puerto de Auckland, en Nueva Zelanda. Precisamente el servicio secreto francés, porque iban hacia unas pruebas de una bomba nuclear de Francia en la isla de Mururoa. Tenían algo especial, pero tuvieron algo especial mientras se creyeron que eran los guerreros del arco iris, los Rainbow Warriors. Cuando dejaron de creer en eso, Greenpeace se convirtió en otra ONG normal y corriente. Sería largo de explicar y sería largo de justificar todo esto. Todo esto va a estar justificado en un libro que acabo de terminar, va a ser un librito pequeño y lo vamos a publicar antes del mes de julio. Está todo justificado y todo explicado y está incluso lo que estaba contando antes también con más detalle. La cuestión es que hay algo en esos mitos del futuro. Esto es una investigación mía, los mitos del futuro, es la hipótesis de los mitos del futuro que, por cierto, ha sido aceptada, la han incluido esta hipótesis en la Universidad de Edimburgo, en un curso de posgrado de la Universidad de Edimburgo. Quiero decir que no es una hipótesis que se haya inventado cualquier loco, que vamos, que está siendo aceptada académicamente. Los mitos del futuro, yo les llamo mitos y no profecías, porque tienen características de mito, tienen arquetipos, tienen símbolos. No es una profecía como la que podría decir uno, bueno, he visto que llegará un avión y se estrellará contra un rascacielos. Eso sería una profecía antes del año 2000, antes del año 2001. Estamos hablando de mitos, quiere decir que hay arquetipos, que hay figuras del inconsciente colectivo y que hay símbolos. Y eso es lo que yo llamo mitos del futuro. ¿Por qué les llamo mitos del futuro? Sabemos que hay mitos del pasado, los mitos de la creación en todas las culturas, pero es que en todas las culturas también se hicieron mitos del futuro. Hablaban de posibilidades futuras y planteaban narrativas alternativas de cómo abordar esas situaciones en el futuro. En definitiva, yo considero que son dispositivos culturales desarrollados en el inconsciente colectivo, que es el fondo de sabiduría de la humanidad durante milenios. El inconsciente colectivo es la sabiduría ancestral de la humanidad. Yo planteo que estos mitos son dispositivos culturales surgidos del inconsciente colectivo para tiempos de crisis global. Y lo que nos ofrecen es una narrativa alternativa. Una narrativa alternativa que en este momento podría ser. ¿Cuál es la narrativa que tenemos en este momento cada vez más asentada? Ha sido necesario plantear esta narrativa, la narrativa del colapso. Estamos hablando constantemente del colapso de nuestra civilización debido al cambio climático y a la extinción de especies. Era necesario, esta narrativa era necesaria. Teníamos que despertar a la gente. La hemos utilizado en Extinction Rebellion durante años. Pero quizá a lo mejor llega el momento en que tenemos que dejarla a un lado para plantear una narrativa alternativa basada en la esperanza radical.
por irreal que pueda parecer. Entonces, ¿qué es lo que nos estarían proponiendo estos mitos del futuro? Nos estarían proponiendo narrativas alternativas. Esto encajaría con lo que hay una disciplina académica que se denomina estudios de futuros. En estudios de futuros se habla de futuros posibles, que serían muchos, futuros plausibles, que serían bastantes menos, y futuros probables, que serían unos pocos. Sobre esta línea de tres futuros distintos trabaja la disciplina de los estudios de futuros. Y luego plantean los futuros preferibles, los futuros alternativos, que hay que conseguir primero que sean posibles, después que sean plausibles y finalmente que sean probables, para que compitan. En este caso sería competir con la narrativa del colapso. ¿Qué son los mitos del futuro entonces? Son narrativas que nos ofrece el inconsciente colectivo, narrativas alternativas con las cuales podamos construir un futuro distinto. Por ejemplo, Jerome Bruner, de la Universidad de Harvard, fue el primero que dijo que construimos la realidad a partir de narrativas. La construimos de forma narrativa, construimos la realidad contándonos historias. Incluso construimos nuestra propia identidad contándonos una historia. Nos contamos la historia de, bueno, yo nací en tal sitio, tal, tuve unos padres. Tú cuentas una historia y con esa historia estás construyendo tu propia realidad y tu propia identidad. Y a la hora de trabajar colectivamente en la sociedad, también utilizamos narrativas para construir realidad. Esto lo saben muy bien los partidos políticos. Están hablando constantemente de narrativas, lo saben perfectamente. Y una misma situación política, cada partido construye una narrativa diferente con las cuales intentan competir para que la sociedad se crea su narrativa y con esa se construya la realidad, con lo cual conseguirán los votos. Esto es así de duro, pero es así. Bien, podemos utilizar esa misma ingeniería de la narrativa, pero en positivo. Podemos construir una narrativa que nos permita construir un futuro alternativo y construir una realidad diferente de cara al futuro. Y nos lo ofrece el inconsciente colectivo humano precisamente para la supervivencia. Estos son los mitos del futuro. ¿Cuáles son los mitos del futuro? Los mitos del futuro son, uno de ellos es la leyenda de los guerreros del arco iris, que dice que llegaría un día en que los mares se ennegrecerían, los bosques morirían, los árboles morirían en los bosques, las aves caerían del cielo muertas y que el ser humano estaría condenado a la extinción. Y que en ese momento llegarían gentes de todas las razas, de todos los colores, llegarían personas de todos los pueblos que se unirían para evitar el desastre. Esto es lo que viene a decir la leyenda de los guerreros del arco iris. Joanna Macy, veréis, hay un vídeo en internet de Joanna Macy contando la leyenda de los guerreros de Shambhala. Es parecida, todas ellas son muy parecidas y viene a decir lo mismo, llegará un momento que el mundo estará en peligro, la situación será muy grave, pero entonces aparecerá gente de todos los países, de todas las razas, de todas las naciones que evitarán el desastre. Hay incluso tanto en unas historias como en otras, te dan también incluso algunas de las herramientas que se van a utilizar. En la historia, tal como la cuenta Joanna Macy, te habla de hay que utilizar una visión del mundo distinta y te habla de la compasión. Son dos, ella dice armas, yo creo que no pasa nada por utilizar metáforas, son las dos armas que utilizarán principalmente los guerreros de Shambhala. Sería largo entrar en detalles de todo esto. Por otra parte, la leyenda de los guerreros del arco iris te habla de los mitos, las leyendas, los cuentos, los rituales ancestrales. Te está hablando también de otro tipo de herramientas. Precisamente eso es la colección de historias de la Tierra. Una colección de mitos, leyendas y cuentos capaces de transmitir una visión del mundo sistémico, compleja, ecocéntrica, organicista, basada en la conciencia y no en la materia. Es decir, la visión del mundo que necesitamos desarrollar
para transformar nuestra civilización, que además, académicamente y científicamente, sabemos que cambiar las visiones del mundo es la segunda forma más rápida de cambiar una civilización. Por eso estamos intentándolo de esta manera. ¿Vale? Bien. Entonces, ¿de qué se trataría entonces con todo esto? Se trataría de encarnar a los arquetipos. ¿Qué es lo que pretendemos con esto de los mitos del futuro? Que las personas encarnemos a los arquetipos. Os repito la frase de James Hillman del principio. Los dioses no están en Grecia ni en los libros de mitos, ni siquiera en los libros de Joseph Campbell, sino justo en la esquina de Broadway con la calle 42, esperando a que el semáforo se ponga verde. ¿Qué está queriendo decir? Está queriendo decir, los arquetipos del inconsciente colectivo están esperando que alguien les preste un cuerpo para manifestarse en el mundo. ¿Os suena raro? Bueno, pues está todo justificado académicamente con psicólogos de la corriente de la psicología analítica, con académicos que están trabajando en este tema a fondo, incluso con una nueva corriente académica, una nueva disciplina que se denomina ciencia del heroísmo. ¿Cómo suena? Bien, pues de lo que se trata es de traer los arquetipos aquí, a la realidad. ¿Qué es lo que me ocurrió a mí en el pasillo del Ministerio de Transición Ecológica? Lo que me ocurrió fue que de pronto abrí la puerta a que entrara el arquetipo, uno de los arquetipos de los guerreros de Shambhala. Y el arquetipo entró. Y los arquetipos tienen un poder inmenso. Las sincronicidades, que seguro que muchos y muchas de vosotras habéis hablado y sabéis lo que son las sincronicidades. Las sincronicidades, dice Jung, ocurren, cuando ocurre una sincronicidad, hay un arquetipo presente. Eso lo dice Jung, es textual. Cuando hay una sincronicidad, hay un arquetipo presente. Los arquetipos son los dioses de la antigüedad. Lo que en la antigüedad llamaban los dioses son los arquetipos, que ahora llamamos del inconsciente colectivo. ¿Qué quiere decir? En primer lugar, son inmortales, efectivamente. Son estructuras, las estructuras básicas del inconsciente colectivo y de la psique humana. Son inmortales, pero además tienen muchísimo poder. Quiere decir, si tú les das entrada, los arquetipos pueden hacer maravillas. Y eso es lo que ocurre con las personas cuando dan entrada a un arquetipo. Se puede hacer también para el mal, que quede claro. Lo explica Carl Gustav Jung en un artículo que se llamaba Wotan. Wotan es el Odín de los pueblos escandinavos. Wotan es el Odín, pero de los germanos. Hitler abrió la puerta a Wotan. Lo explica Carl Gustav Jung en 1936, antes de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué ocurrió? El desastre que ocurrió. No solo Hitler abrió la puerta a Wotan, sino que el pueblo alemán se dejó llevar por eso. Y tuvimos casi un apocalipsis entre 1939 y 1945. Los arquetipos son poderosísimos. También lo explica James Hillman, basándose, por ejemplo, en lo que es el mito de Edipo. Edipo rey, Edipo tirano. Ahí también lo explica. Explica que Edipo lo que hace es asumir precisamente la sombra colectiva, lo que Jung llamó el mal. Y entonces las cosas se pueden poner muy serias. En este momento posiblemente hay algún líder mundial que también está asumiendo la sombra colectiva de su pueblo. Muy posiblemente. Vale, ¿cómo podemos combatir esto? Precisamente con arquetipos constructivos y no destructivos. ¿Cómo podemos trabajar para evitar el colapso climático de extinción y el colapso social en el que nos estamos metiendo? Nos estamos metiendo en una espiral de fascismo peligrosísima. Peligrosísima, con dos líderes muy claros, Putin y Trump. ¿Cómo podemos combatir todo esto? Trayendo los arquetipos a la Tierra. Pero es que además hay una cosa clara, y es que lo dicen tanto Carl Gustav Jung como James Hillman, y es que los arquetipos, vamos a decirlo así, están deseando materializarse en este mundo. Su tendencia es entrar en acción en este plano. Lo que necesitan es personas
que les abran la puerta, que les permitan entrar en el plano físico. Vale. Eso es lo que hicieron la gente de Greenpeace con los arquetipos de los guerreros del arco iris. Creyeron que eran los guerreros del arco iris. Creyeron que realmente aquella leyenda se cumplía con ellos. Y de ahí les vino el carisma y la fuerza que tuvieron en sus primeros años. Bien, de lo que se trata es de recuperar eso. Mirad, antes lo estábamos hablando, él y Carola y yo, que la espiritualidad, si no tiene una manifestación en el plano físico, está coja. ¿Por qué? Porque si tenemos un cuerpo físico es porque tenemos que trabajar en el plano físico y tenemos que materializar lo espiritual en el plano físico. Y esta es una manera de materializar lo espiritual en el plano físico. Y lo podemos materializar a través de la imaginación, porque es la imaginación lo que nos va a permitir traer a los arquetipos, traer a los dioses al plano terrestre. Es imaginarnos que somos las guerreras del arco iris, las guerreras, guerreros de Shambhala, o los guerreros o guerreras de Avalon, porque ese es otro de los mitos del futuro, el del rey que fue y volverá a serlo. Es un mito celta britano que es el mito del rey Arturo. Herido de muerte, se lo llevan a la isla de Avalon y dice la leyenda que llegaría un momento que el mundo estaría en peligro y que Arturo volvería con todos sus caballeros, con toda la tabla redonda, a evitar el desastre. Son tres mitos que están contando lo mismo, que además tienen identidad mítica entre ellos. Shambhala es la ciudad celeste en la tierra. Avalon es la isla celeste en la tierra, y el arco iris es el puente entre el cielo y la tierra. Están hablando de lo mismo. Cada mito, desde su cultura, desde los símbolos de su cultura, nos está contando la misma historia. Y todos ellos hablan del guerrero. ¿Qué es el guerrero? ¿Qué es el arquetipo del guerrero? El arquetipo del guerrero es, aquí no hablamos de violencia, el arquetipo del guerrero es coraje y acción. Se resume en eso. Coraje y acción. Daos cuenta, ¿cómo se difunde el fascismo? Se difunde a través del miedo. Van a llegar los emigrantes, nos van a invadir, se difunde a través del miedo. ¿Cómo lo hizo Hitler? A través del miedo también. Los judíos nos quieren tal, esto, lo otro. ¿Vale? Se difunde a través del miedo. ¿Qué ha estado haciendo Putin? Lo mismo exactamente. No, es que la OTAN nos quiere. ¿Qué está haciendo Trump en estos momentos? No, es que desde América del Sur nos van a invadir. Y es siempre el miedo. Es siempre el miedo. Vale, entonces, ¿cómo combatimos? ¿Cómo nos convertimos en el arquetipo de los guerreros, las guerreras del arco iris, de Shambhala o de Avalon? Superando el miedo, coraje. Por eso es guerreros, por eso es el arquetipo del guerrero. Superar el miedo y emprender la acción. Eso es lo que nos dice el arquetipo. Eso es lo que nos dicen estos mitos. Nos dicen, cuando llegue este momento, tendréis que superar el miedo y tendréis que emprender la acción. Necesariamente. De lo contrario, no lo conseguiremos. Quiero decir, de lo contrario iremos al colapso. Y eso significa miles de millones de muertos. Esto mismo se lo dije a Teresa Rivera, que por cierto, cuando la nombraron vicepresidenta de la Comisión Europea, le mandé un mensaje, no me respondió, pero no me importa, yo sé que ella se acuerda. Le mandé un mensaje diciéndole enhorabuena por el logro. Espero que recuerdes la conversación que tuvimos, porque le dije, si no tomáis decisiones, van a morir miles de millones de personas y vosotros seréis los responsables de esto. Entonces, aquí ahora no solo son responsables los políticos, los gobiernos, las multinacionales, también somos responsables cada persona consciente. Hemos de tomar la responsabilidad y emprender la acción. Hemos de asumir el arquetipo del guerrero, perder el miedo y emprender la acción.
Esto no quiere decir que tengáis que haceros activistas de primera línea, como hacíamos en Extinction Rebellion. No, no es necesario hacer desobediencia civil, arriesgarte a que te detengan, a que la policía te haga daño, a que te pongan multas. No es necesario. En Raymond Warriors 3.5 precisamente hemos hecho algo distinto. Hay gente ya trabajando en primera línea con desobediencia civil, como yo estuve varios años también en desobediencia civil, pero lo que queremos es movilizar a mucha más gente. Y eso implica estar en segunda, tercera o cuarta línea. No hace falta arriesgar, pero sí emprender la acción. Emprender la acción con tus propios talentos y habilidades. Eso es lo que estamos proponiendo. Y sobre todo que te imagines que eres un guerrero, una guerrera del arco iris y que estás aquí precisamente para cambiar las cosas. Hay una frase que yo creo que es muy significativa en todo esto, y es aquella frase que dice: nosotros somos aquellos que estábamos esperando. Nosotras somos aquellas que estábamos esperando. Nosotras somos las guerreras del arco iris. Nosotras somos las guerreras de Shambhala, las de Avalon. Esto es lo que nos tenemos que meter dentro de la cabeza e imaginarlo. Porque la clave está en imaginar. James Hillman, este psicólogo del que os hablaba al principio, decía textualmente: no es que la imaginación esté en la mente, es que la mente está en la imaginación. Es decir, todo es imaginación. No es que todo sea mente, es que todo es imaginación. Y la imaginación es el puente que nos une al mundo del espíritu. ¿Cómo traer el mundo del espíritu a este plano? A través de la imaginación. Ese es el mundo de las visiones. Veréis en YouTube, podéis encontrar, hay varios vídeos de Victoria Cirlot, hija de Juan Eduardo Cirlot, el de Diccionario de Símbolos. Ella es profesora de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y ella es medievalista y tiene varias charlas. Una de ellas habla de el mundo de las visiones y te está diciendo directamente, no solo te lo dice ella, te lo dice también Henri Corbin, que fue un islamólogo de la Universidad de la Sorbona, que estudió el sufismo a fondo. La imaginación es la clave y es el mundo de las visiones, es el mundo que te conecta con el espíritu. En ese mundo está precisamente, eh, esos arquetipos que tenemos que traer al plano terrestre, que tenemos que traer a esta realidad. Así pues, es lo que Enrico Orbén llamaba el mundus imaginalis. Hillman lo tomó también. Hay ahí ya toda una corriente de personas, pero fijaos que Corbén lo toma precisamente de los místicos sufíes, sobre todo de Ibn Arabi, que llamaron el maestro de maestros, de Murcia, andalusí, era de Al-Ándalus, y en el Islam se le tiene por el maestro de maestros. Él trabajó la imaginación de una manera descomunal. Sus trabajos son increíbles en ese aspecto. Muchos de ellos siguen sin haber sido traducidos. Pero es ahí donde tenemos precisamente el encuentro. Y eso implica que tenemos que trabajar con un pie en cada mundo. Como ejemplo, lo que os estaba contando antes, aquel día en el Ministerio de Transición Ecológica, cuando de pronto recordé que la leyenda de los guerreros de Shambhala decía: los guerreros de Shambhala recorrerán los pasillos del poder. A partir de ese momento estuve con un pie en cada mundo. Aunque estaba con los ojos abiertos, yo estaba también imaginando al mismo tiempo. Y yo me imaginaba como un guerrero de Shambhala. Por eso yo sabía que, por mucho que intentara amedrentarnos Teresa Rivera, que tiene carácter, por mucho que intentara amedrentarnos, no lo iba a conseguir. Imaginar y estar en este mundo, un pie en cada mundo. Incluso lo podéis ver en las imágenes alquímicas. Si veis la imagen del Rebis, no todas ellas, algunas de ellas. El Rebis es esa figura que es hombre-mujer, tiene mitad hombre, mitad mujer. Si veis las imágenes del Rebis, algunas de ellas veréis que está con un pie en una roca y un pie en otra roca. Un pie en cada mundo. Mientras estás en este mundo con los ojos abiertos, puedes imaginar también el otro mundo. En definitiva,
estaríamos hablando de la frase que os he leído al principio. Los dioses no están en Grecia ni en los libros de mitos, ni siquiera en los libros de Joseph Campbell, el gran mitólogo del siglo XX, sino justo en la esquina de Broadway con la calle 42 esperando a que el semáforo se ponga verde. Tú misma, tú mismo, eres ya un guerrero o una guerrera del arco iris, de Shambhala, de Avalon. Simplemente tienes que imaginar que lo eres. Así de fácil, así de sencillo. También podemos utilizar los rituales, pero no nos da tiempo para hablar de eso. Simplemente deciros que tenemos también, hemos hecho en 2024, pusimos en marcha una red de pequeños grupos de gente que quieren ser Rainbow Warriors, que quieren ser ese nosotros somos aquellos que estábamos esperando. Aquí hay gente que se dedican hay gente que se dedican a la educación, hay gente que se dedican a plantar, a reforestar, hay gente que se dedican a limpieza, a limpiar gratuitamente sitios que a lo mejor sitios donde están atendiendo a ancianos, lo que sea. Gente que se dedica a cualquier cosa que se os ocurra. ¿Cuáles son tus talentos? ¿Cuáles son tus habilidades? Ponlas al servicio de la tierra, de la tierra y de la comunidad de vida terrestre. Eso es lo único que se pide. Y esos son las tribus de Rainbow Warriors 3.5. Si queréis más información, rainbowwarriors35.org. Rainbow Warriors 35, todo seguido.org. Y bueno, creo que se nos ha terminado el tiempo, así que simplemente gracias por la atención que me habéis prestado. Y como digo, esto es un librito que va a estar a la venta. Hemos hecho un libro pequeño, intentando que sea barato, intentando que sea asequible y que lo tendremos a la venta antes del mes de julio, porque en julio tenemos el aniversario de Carta de la Tierra. Rainbow Warriors utiliza el marco de la Carta de la Tierra. Lo digo también para que lo sepáis. Si queréis conocer la Carta de la Tierra, cartadelatierra.org. Y bueno, tenemos el aniversario de Carta de la Tierra y queremos presentarlo allí. Y nada más. Muchísimas gracias y tomad el toro por los cuernos, asumid el arquetipo de la guerrera, del guerrero, del héroe, de la heroína, perded el miedo y emprended la acción. Gracias. Muchísimas gracias, Brian, por compartir tu sabiduría, tu fuerza y tu inspiración. A mí me consta que